es que depende de ti. Y comenzamos. Muy buenos días, Jen. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Jessy? Pues contento, feliz. Es nuevos comienzos. Yo soy admirador de los nuevos comienzos y hoy pues estamos acá empezando por primera vez. No sé cuánto tiempo, no sé durante cuántos días, cuántos años, cuánto dure todo esto, pero que lo que sea para nuestro más alto y elevado bien. Cuéntame todo, Jessy. Así será. Pues nada, aquí empezando ya también el piloto, yo le llamaría como un pequeño piloto. Y pues más que nada explicarles aquí al público que nos va a empezar a ver qué es lo que buscamos. ¿Qué buscamos con este podcast? Mira, la verdad es el momento en el que todo esto nos ha llevado a evolucionar. Nos ha llevado a evolucionar el tema de las redes sociales, del comunicar. Y yo sé que hoy en día a lo mejor ya hay mucho contenido como el que nosotros vamos a empezar a hacer. Pero el simple hecho del día de hoy poder estar comunicando, poder estar llevando a cabo esto que al final de cuentas me apasiona mucho, que es todo el desarrollo humano, la inteligencia emocional, todo lo que tiene que ver con aprendizajes emocionales. Y que alguien de todos los que a lo mejor nos escuchan el día de hoy, pues pueda mover algo de lo que digamos, pueda mover algo de lo que yo pueda decir y que les toque el corazón, con eso ya vamos ganando, ¿no? O al menos hablo por mí, ¿no? Ya voy ganando. Creo que, y esto es algo que tú y yo lo hablamos con anterioridad, ¿no? Antes de lo que vamos a hacer es verdaderamente cuál va a ser el ser de este podcast. Si a una persona le toca el corazón, si a una persona le estimula la conciencia, si a una persona logra cambiar las perspectivas desde la cual ve el mundo y le funciona y le apoya y le toca una vida, con una que toquemos, o igual hablo por mí, bastó y funcionó perfectamente el fin de este podcast, ¿no? Ya si son 2, 3, 4, miles, qué padre, pero en el momento en el que ya inicié esto, que en algún momento, ya iniciamos esto, que en algún momento, igual hablo por mí, soñé, quise, idealicé desde la pandemia y hoy ya lo estoy haciendo, ya gané. Ya son nuevos comienzos, son nuevas formas y eso al menos a mí ya me llena. O sea, a mí es algo que ya me hizo tocar por lo menos mi corazón y ya hay una vida que se está cambiando, que empiezo por la mía, ¿no? Pero creo que estamos en ese canal porque lo hablamos antes, Sí. pero el punto de poder llegar a quien se le requiera llegar este mensaje, con eso basta y sobra. ¿Tú qué dices? Oye, y bien lo mencionaste, porque el hecho de estar ahora sí que con este nuevo comienzo, también las personas que comiencen a cuestionarse un poco de qué está pasando con mi vida, ¿sabes? Muchas veces yo tengo la creencia de que cuando comienzas a cuestionarte acerca de tus emociones, acerca de tu vida, o sea, hay unos nuevos comienzos. Y este es el comienzo. Justamente eso. Yo, si hay alguien a quien admiro mucho, son a los que suelen comenzar de nuevo. Comenzar de nuevo. He tenido, por ejemplo, ahora que estoy estudiando la maestría, tengo compañeros, ¿no? Que de 60 años en algún momento tuve personas que eran padres en la iglesia y hoy están terminando su licenciatura. Cositas así donde yo decía, wow, yo admiro, reconozco a los que de alguna u otra forma empiezan de nuevo las veces que sea necesario. Y es algo que yo digo en todas las terapias, ¿verdad? Pero, pues, ¿qué te parece si primero nos presentamos para que sepan qué vamos a hacer, de qué se va a tratar esto, qué es lo que vamos a hacer, quién eres tú, quién soy yo, qué hacemos? Y obviamente dejando claro el fin del podcast, para que si les gusta, como tú le dices que esto es un piloto, si les gusta, pues quédate y vamos a tocar un montón de temas más. Si es que te funciona, pues que nos sigas, ¿verdad? Claro. Pero, pues cuéntanos quién eres tú, qué rollo. Pues yo soy Jessica Alvarado, abogada de profesión, y dentro de todas mis actividades que hago del día a día, pues también acá andamos con el podcast. Tú, Yael, cuéntanos un poco. Mi nombre es Yael Trejo, soy licenciado en psicología, actualmente estoy cursando la maestría en terapia psicoanalítica. Llevo aproximadamente 7 años inmerso en el desarrollo humano, la inteligencia emocional, y digo aproximadamente porque creo que desde mis 18 años fue cuando inicié con todo este camino de la sanación emocional, del despertar, la inteligencia emocional.
Tengo también un diplomado en coaching deportivo especializados en equipos de fútbol. He estudiado lo que es el antes y el después de un deportista, es decir, el qué se siente antes de entrar a la cancha, qué se siente después de entrar a la cancha. Y al final de cuentas, hoy en mis días me dedico al tema de terapia, doy terapia presencial, en línea. Además, también de 1 año y medio para acá he trabajado con círculos de hombres. ¿Qué quiere decir esto? He trabajado en la masculinidad consciente, he trabajado en que no todos los hombres somos iguales. Para eso claramente me ha costado, pues, los fracasos, que es algo que tocaremos el día de hoy. Me ha costado dudar infinitamente de lo que estoy haciendo, dudar, y de hecho en algún momento, agregando un poquito, haciendo como un paréntesis, en algún momento uno de mis más grandes mentores me dijo, si tú estás dudando de lo que estás haciendo, en el sentido de si estás dudando si lo estás haciendo bien, ten por seguro que lo estás haciendo bien. Si no dudas, significa que ya llegaste al tope, y si ya crees que llegaste al tope, pues ya no hay más que hacerte. Entonces, es funcional esa parte de a veces dudar si lo estás haciendo bien. Y pues volviendo al tema de ¿para qué hacemos esto? Para que en algún momento es mi forma, es mi creencia. Ahorita estoy trabajando mucho el tema emocional, espiritual, el despertar, el trabajar en los impulsos, el ser congruente, toda esta parte. Pero esta es una forma de darme al mundo, al universo, a Dios, como quieras llamarle. Es una forma de dar. Esto es lo que tengo. Esto es lo que tengo aquí adentro para compartirte. Y si esto que yo tengo para compartirte te toca, te funciona, te mueve algo ahí adentro, te saca de algún evento difícil, con eso ya le hicimos. Ya lo que venga de vuelta, ese es el resultado. El resultado es simplemente eso, el resultado de lo que aquí adentro estamos trabajando, ¿no? Entonces, pues ese soy yo, Jessy. Es de lo que hablaremos. No, bueno. Y veremos a dónde llegamos con este primer episodio. Oye, y ahorita mencionabas acerca del fracaso. Y pues puede haber fracasos, puede haber logros. Y más que nada en este podcast también que creemos que de todo lo que aquí hablemos es porque o ya lo hemos trabajado o ya estamos, pues ahora sí que con fracasos, con todo lo que nosotros aquí hablemos, y esa va a ser como nuestra pequeña congruencia, ¿no? Platícanos acerca de un fracaso que hayas tenido, Yael. Fíjate que antes como de irme de lleno a los fracasos, tocaste una palabra que al menos a mí me taladraba siempre a la cabeza, que se llama congruencia, ¿no? Y la forma en la que tengo de ser congruente es hacer lo que dices, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor yo puedo hablar de ten cuidado con tus impulsos. Que tus impulsos te lleven, o que tus pulsiones sean de vida, que te lleven a algo funcional. Por ejemplo, ahorita antes de llegar al podcast me eché unas galletas con una leche y ya rompí la dieta otra vez. Entonces, es parte de mi incongruencia. Y parte de lo que yo quiero acá es que sepas que quien está aquí en el micrófono no es alguien que sepa más que tú, no es alguien que vale más que tú, no es alguien que la sepa hacer mucho más que tú. Quizás no desde esa perspectiva, pero sí, antes de pasar al tema de los fracasos y de todo esto que engloba, quisiera hablarte sobre la congruencia. Y para poderte hablar sobre este tema de la congruencia, primero requiero serlo. Y para poder serlo, ¿sabes qué es lo que me encantaría que hiciéramos? ¿Qué? Que habláramos también de la parte de nuestra sombra. De que, empiezo por mí, de que quien tienes aquí en el micrófono también ha sido infiel, también fue infiel. También se ha metido en relaciones de 3 en donde no era funcional. Claro que no. Es una persona que también ha mentido, que se equivoca todos los días, que al final de cuentas, en el momento en el que me dediqué a este tema del desarrollo humano, te despierta también otros muchos más factores en los cuales no es lo mismo pecar sin saber que es pecado a pecar sabiendo que lo es. Y muchas veces en esa inconsciencia también me he equivocado. También he sido parte soberbia, también es parte de mi sombra. ¿Y por qué lo pongo y por qué lo exteriorizo? Para que sepas que no hay máscaras acá. También en algún punto de mi vida y en este preciso momento, es lo que te venía compartiendo, la parte sexual es algo que yo he tenido que canalizar a otros lados, a lados que sí funcionen, a donde verdaderamente crean cosas, no destruyan, porque en algún punto destruí desde esa perspectiva. Entonces, que sepas que no es que lo sabemos todo, pero sí
que es con total transparencia, porque lo que ves es lo que hay. Yo soy así en el momento en el que hablo contigo, pues tú me conoces como amigo, me conoces como profesional, y al final de cuentas no distingo uno del otro, nada más que uno de repente habla pues como más serio y otro más babosamente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero esa es la congruencia, esto es lo que hay, esto que ves aquí, esos son mis demonios de todos los días, son mis demonios con los que me enfrento todos y cada uno de mis días, y tengo que estar bien despierto porque si no en la sombra el ego me come. Y eso hace que de una u otra manera, pues esto no me funcione. Pero este es el que hay. Para mí es desde ahí inicia. Esto es lo que es. Pues estoy trabajando en esto. No estoy realizado, pero estoy en el proceso y por eso me aviento a hacer esto. Me vulnerabilizo para que lo veas. Sí, totalmente. Y hablando de los temas de abrirte, ahorita mencionabas el de la sexualidad y también es importante que las personas sepan que muchas veces lo que no te es funcional no significa que no aprendas de ello, vaya. Entonces, cuando algo que no te funciona en tu vida y lo canalizas realmente a algo funcional, en este aspecto, pues me atrevo a decir que salió tu círculo de hombres, ¿no? Es correcto. Para contarte las cosas más directamente, yo en algún momento mi parte sexual me involucré con personas que no debí de haberme involucrado y eso me generó conflicto. Eso me generó conflicto porque incluso mentí para poder hacerlo. Y por eso te digo, de ahí viene mi congruencia, porque en ese momento fue cuando también fui infiel, engañé y dije, a ver, aguántame, pero no debo de hacerlo de esta manera, no soy esto. Y entonces de mi más grande área de mejora, también se convirtió en hoy mi más grande virtud, la cual requiero seguir trabajando porque está latente en todo momento. Es como tu parte oscura. De hecho, ayer justo en una terapia dije esto, en algún momento, palabras más, palabras menos, pero estábamos hablando sobre, ¿sabes qué? Tengo un pavor enorme a separarme. Pero tengo mucha ansiedad, ¿no? Y entonces lo que yo le dije en aquel momento es, no me quería saber el detrás del por qué el miedo a separarse. Y qué raro es que en el antídoto está el mismo veneno. Porque en el momento en el que esta personita se pudiese separar, pudiese ver muchas otras cosas diferentes. Quizás la ansiedad que hoy en día tiene lo desate eso que tanto miedo tiene. En mi caso era así. Todo eso que yo sentía era mi sombra, era lo más oscuro que tenía. Hoy también ha surgido la contraparte, la luz que también tengo. Claro. Pero es una línea muy delgada y es algo que se requiere trabajar todos los días. Y eso yo creo que quien me escuche puede identificarse. Tu más grande sombra también es tu más grande virtud. De ahí viene un aprendizaje grande. Oye, y que también hay que, pues, platicarles aquí a los que nos están viendo en este momento, que de todos estos temas vamos a platicar, porque, pues, nosotros lo soltamos así, ¿no? La luz, la sombra, tal vez también el tema de infidelidad, y platicarles que poco a poco todos estos temas los vamos a ir viendo ya uno por uno, para que estén ahí muy al pendiente. Sí, así es. Y ya para empezar con los fracasos y todo esto que es el tema principal de este primer episodio, primero vamos con tu congruencia, háblanos de ahora. Ábrete de corazón aquí con nosotros, dinos tus áreas de mejora, dinos en qué has estado trabajando, dinos tus pecados, ábrete en esa parte. Sí, pues mira, también yo tengo ahí mi parte oscura, mi sombra, como le llamamos, y es real como lo mencionabas, también he mentido, también he sido una persona orgullosa, controladora, más no poder, en sí he fracasado muchas veces, me he sentido pues en el hoyo, pero eso también me ha ayudado a mí a poder levantarme, ¿sabes? Cada que yo digo, ya no puedo, me levanto una y otra vez y pues ahora sí que encaminada en todo esto, preguntándome siempre qué es lo que quiero, a dónde voy, o sea, haciéndome las preguntas existenciales, como yo creo que la mayoría de todos, y eso es lo que queríamos transmitirlo, bueno, al menos yo quería transmitirle a las personas que muchas veces te vas a sentir solo, te vas a sentir que ya no tienes amigos,
que ya no tienes pareja. Me he separado varias veces, de hecho ya hasta me hacen una burla unos amigos de porque voy y vengo, pero creo que también ha sido un tema importante que yo he superado, porque también como hay que decirle, ¿no? Que sí existen las segundas oportunidades y también existe la parte en la que las personas cambian y cambian de corazón. Realmente no es un proceso fácil, pero sí se puede. Entonces, todo esto así que me ha llevado a preguntarme, a cuestionarme. También me ha llevado a lugares que he querido estar. Em, por ejemplo, cuando me fui de la ciudad, tuve una oportunidad con una amiguita para hacer lo que es una asociación de mujeres. Ahí estamos ya certificadas también por el Instituto de las Mujeres. Después me regreso, empiezo el podcast con mis amigos, termino mi licenciatura, que también eso era un tema bien importante para mí, ¿sabes? Porque normalmente dejaba todo a medias, ¿sí? Y ahora sí que abriéndome ya con todos, era ese un pequeño problema en mi vida en dejar todo a medias. Y no terminaba nada. Y realmente era un ciclo sin cerrar y ya, tomé la decisión, empecé a cerrar ciclos y pues aquí estamos. No, y mira, si me preguntan ahorita o quien nos estén escuchando, a quien nos esté viendo, ¿por qué hacemos esto? Porque es uno de los ejercicios más sanadores que puedes hacer. Ponte frente al espejo y observa toda tu sombra. No es tu carta de presentación, porque no es nuestra carta de presentación, pero sí es una realidad en tu vida hasta cierto punto. Y entonces, entre más cerquita tengamos la sombra, entre más controlada la tengamos, entre más despierta la veamos, entre más podamos ser clara con esta parte, entonces más fácil va a ser poder transformarla. Es como la película de Venom, cuando no controla esta cosa que se le metió y de repente sale a la hora que quiere y hace su desastre y todo esto. Pero cuando logra controlar, para quien ya vio la película, logra controlar a esto que desde un inicio era como su maldición, por llamarlo así, puede volverse hasta superhéroe. ¿Sabes? Entonces, Sí, esa parte oscura, esa parte sombra que tenemos todos, también es tu más grande virtud. Te aseguro que lo que consideras tu más grande sombra también es tu más grande virtud. Y ahora sí, Jessy, pues dime, pues entramos de lleno. ¿Qué pasa? invitar aquí a las personas también a que hagan eso, experimenten esa parte de, como dices, verte a un espejo, pues derrotar tus más grandes miedos, derrotar tu sombra y pues ahí nos cuentan qué les pareció. Pues ahora sí, échale. ¿Qué vamos? En los fracasos, ahora sí, porque eso ni lo hemos tocado, ¿verdad? Vamos a contar la historia de vida. Y después vamos a las lealtades, tú dime. Las lealtades, el fracaso ya. Las lealtades. Mira, si al final de cuentas vamos a estar hablando este programa, queremos que te enteres de lo siguiente. Hay muchas lealtades que ni siquiera son tuyas y que son más bien aprendidas de otro ser humano. ¿A qué voy con esto? Te voy a contar una pequeña historia que es lo relacionado con mi historia, pero es donde más he aprendido, donde va de la mano con las lealtades y a la vez también pues con los mismos fracasos, si queremos verlo así, van de la mano. Totalmente. Mira, en algún momento uno de mis más grandes sueños y una de mis más grandes pasiones, que vamos a cerrar con ese tema, uno de mis más grandes sueños era ser futbolista. Y recuerdo que yo llegué y yo no sabía pegarle al balón. Sin embargo, yo metía la cabeza, la frente, metía lo que tenía que meter, a donde muchos les daba miedo poner el pie. Claro. Y entonces, esa pasión fue lo que me llevó a ser muy bueno en el fútbol, a tal grado que pues estuve en algún momento en fuerzas básicas y todo esto. Pero llegó un día en donde me tocó hacer la prueba final junto con otro compañero, junto con otro amigo que hasta la fecha sigue siendo uno de mis mejores amigos. Y me acuerdo que hubo un momento en donde, para empezar, cuando yo llegaba a entrenarme, hoy me doy cuenta, hoy me cae el 20, que no me sentía merecedor de estar rodeado de tantos lujos, de estar rodeado de una cancha
cuidada, ¿Qué dices? No, nadie en mi barrio. Exacto. Por eso te hablo de las lealtades, porque esa lealtad no era mía. Yo la aprendí, Claro. aprendí cierta carencia, aprendí que poquito, pero seguro. Claro. Y no es culpa ni siquiera de mis padres ni de mis abuelos. Simplemente ellos vivieron con las herramientas que me dieron. Bueno, que les dieron a ellos. Sí. Pero me di cuenta que esta parte de llegar a una cancha súper cuidadita, unas instalaciones como los que conocen en Ciudad de México, la Noria, en donde entrenaba el primer equipo, compartir vestuario, o sea, hasta los vestidores con el primer equipo y todo esto, pisar la cancha que ellos pisaban para mí era literalmente falta de carácter y del no sentirme merecedor en aquel momento. Yo iba y le echaba ganas porque pues, ¿cómo iba a dejar ir esa oportunidad? ¿Cómo se me iba a ir de las manos? Pero en realidad, hoy caigo en cuenta que no me sentía merecedor porque lo veía con la óptica con la que venía a mi casa. Claro. Un barrio... Con tus creencias Claro, limitantes. como tú lo dijiste, ¿no? El barrio, ¿no? En donde yo sé que muchos salen de ahí, ¿no? Hay muchos jugadores buenísimos. Sí, claro. Pero al final yo en este momento estoy viendo con los ojos con los que yo veía. Me faltó carácter, me faltó ver desde otra perspectiva. No me sentía lo suficientemente merecedor de estar en ese ámbito, ¿no? Y fue justamente entonces en donde, en el momento en el que me tocó, me generé la prueba definitiva. Justo en ese momento, me acuerdo que hubo alguien que preguntó, ¿sabes quién juega de medio por derecha? Y yo jugaba de esa posición, pero me dio miedo alzar la mano. Me dio miedo alzar la mano y entonces recuerdo que enseguida mi compañero, mi amigo, preguntaron quién juega de medio de contención y él alzó la mano, ¿no? Y él entró, jugó todo el medio tiempo y yo no me metieron hasta el segundo tiempo. Jugué 5 minutos, una posición que ni siquiera era mi posición y por ende no me quedé. Y me acuerdo que en ese momento... Y ahora tu mejor amigo es profesional. Pues no es profesional, también lo cepillaron ya después, pero ese amigo siguió y yo me acuerdo que ese día yo regresé a mi casa, obviamente de lo más triste y era hasta ese momento mi fracaso más grande, ¿no? Tendría yo creo que 12, 13 años. Pero al final no me sentía merecedor de esa parte. Y entonces pasó algo también, en algún momento conseguí una muy buena beca por el deporte en una muy buena escuela, pero también dejé de ir porque eran instalaciones wow, grandísimas. Y seguía sin sentirme merecedor de esas partes. Entonces fue otro fracaso porque perdí un año de escuela por salirme de esa escuela, que era una muy buena escuela. ¿Y por qué tocó todo esto? Porque al final, ¿qué fue lo que aprendí de ese evento? Fue una lealtad que me hice a mí mismo, fue una promesa que me hice a mí mismo. Y que yo me dije, el día y la próxima vez que yo vuelva a sentir la misma pasión que sentí al jugar fútbol, sabré que ese es el camino. Sabré que ese es el resultado, que allí es a donde requiero ir. Porque no volví a sentir la misma pasión en ningún otro lado. Y fue entonces cuando seguí avanzando y hasta que en algún momento, a mis 18 años, entré a un entrenamiento de vida, de inteligencia emocional. Y justo en ese momento, cuando me empiezan a dar los temas y empieza a estar quien es mi más grande mentor hasta ahora, todo lo que empieza a hablar, justo en ese momento vuelvo a sentir, ¿no? La misma pasión que en aquel momento sentía. Ajá. Palabras más, palabras menos, pasó el tiempo, yo tomé todos esos entrenamientos, después empecé a servir ahí, empecé a apoyar a la gente, empecé a dar como ese tipo como de, podemos llamarle de pláticas, todo esto. Y justo cuando yo hacía eso, me di cuenta que sentía exactamente la misma pasión o más que cuando jugaba. Y entonces dije, de aquí es. O sea, este tema del comunicar, del desarrollo Ya ahí sí humano, levantaste la mano. de la inteligencia emocional, es a lo que voy, justo es a lo que voy. Porque llegó un punto donde me dijeron, eso fue allá en Ciudad de México, pero llegó un punto donde me dijeron, ¿sabes qué? Recuerdo mucho esas palabras, ¿no? Que me dijeron, tú naciste siendo entrenador, naciste siendo esto. Y porque con eso se nace, no se hace. Y entonces, pues naciste para esto, pero la realidad es que tienes que pulirte, en pocas palabras, tienes que chingarle, ¿no?
Claro. Tienes que chingarle y echarle un chingo de ganas y esto, ok. Me dijeron, ¿pero qué crees? Nosotros nos vamos a ir a Juárez. Si quieres, requieres irte a Ciudad Juárez. Yo en ese momento tenía que 18 años, tenía casa, mi mamá, mi pareja, todo en Ciudad de México. Y justo en ese preciso momento sentí cómo me temblaron las piernas otra vez, cómo otra vez el corazón se me aceleraba y dije, bueno, pero recordé la promesa que me había hecho. Claro. Recordé que hace años atrás se me había ido una oportunidad igual por el miedo, por el qué dirán, porque no la voy a armar, porque no me sentía merecedor, porque creía que era normal como nací en un hogar en donde pues no me faltó nada, pero era irnos por lo seguro, no podías y apostarle a tus Las sueños, limitantes. porque no, eso salía de la creencia familiar. Pues me acordé justo de ese momento y esta vez sí tomé la oportunidad. Sin saberlo cómo, me acuerdo que tomé mis maletas, todo lo eché en una maletota. No le dije ni a mi familia paterna como tal, nada más les mandé mensaje, porque me acuerdo que si me decían, ¿a qué te vas? ¿Cómo te vas? Esto, aquello, me iba a meter en un conflicto grandísimo. Y justo en ese momento fue cuando tomé mis maletas, llegué a Juárez y el resto es historia. Ya de ahí construí muchas cosas, me fue muy bien, empezó a irme excelente. Muchas veces me acuerdo que escuchaba la frase, vas de psicólogo, pero te vas a morir de hambre. Y te lo prometo que he estado a punto de morirme, pero de hambre jamás. Claro. Jamás, ni en épocas de pandemia, que era cuando cerraron todo. Entonces, la realidad de todo esto es, punto número 1, de los fracasos sí se aprende. Si tú me preguntas ahorita qué fue lo mejor que te ha podido pasar, fracasar cuando quise ser futbolista. Totalmente. Fue lo mejor que en aquel momento pudo haberme pasado, porque aunque me dolió como no tienes idea en aquel momento, después fue lo que precisamente, fue lo mismo que me enseñó al día de hoy poder hacer las cosas distintas, al día de hoy poder ser diferente, al día de hoy poder decir, sí, hoy sí requiero esto porque es algo que me apasiona. Y ya al final cerraremos con esa parte de la pasión, de lo pasional, ¿no? Pero eso es como lo relacionado con la lealtad que yo tenía en mi casa, en mi hogar, con mis padres, y lo relacionado también con los fracasos y cómo me enseñaron. Y te aseguro que muchos se identifican en el sentido de que has fracasado. Seguramente tu fracaso más grande puede ser lo que más grande también puede venir a enseñarte. Pero, ¿qué opinas tú? Tú dime. Pues, muy sorprendente todo. Digo, para la edad que tienes, está muy padre que tú ya hayas identificado desde muy temprana edad todo lo que fue para ti el despertar, ¿no? Los fracasos, las lealtades que tú pudiste también aprender que no eran tuyas y tus creencias limitantes y saltarte a otro punto en decir, no, sí, yo voy por lo que me apasiona, yo voy por mi vocación y al final juntar esas partes como lo que era la vocación, la profesión y la pasión. Yo creo que justamente eso es lo que sigue con lo que podríamos, en donde canaliza todo este primer episodio. Totalmente. Porque lo importante es que creo que te des cuenta que tu sombra es tu más grande virtud. Por ende, tus fracasos son tus más grandes maestros. Ya sé, está muy choteado, se dice todo el tiempo, lo escucho todo el tiempo, sí, de los fracasos se aprenden, sí, pero requieres vivirlo. No es lo mismo el conocimiento que el aprendizaje. El conocimiento es saber que 2 y 2 es 4. El aprendizaje es cuando te dicen, ve al mercado y tráeme 4 manzanas. Entonces agarras 2 más 2, las juntas 4 y das el resultado. Aquí están. Ese es el aprendizaje. No es lo mismo que tú sepas que el amor propio es quererte, amarte y procurarte, a que verdaderamente empieces a hacerlo. Hacerlo como, separándote de las personas que no te funcionan. Un montón de cosas que ya habrá para tocar después. Claro. Pero el punto es que no nada más se quede con que sí, los fracasos son aprendizajes. Vívelos. Verdaderamente aviéntate. A lo mejor y esto en algún punto puede ser algo que nos haga fracasar, fracasemos en la idea o expectativas que tengamos. Claro. Al final de cuentas es eso. Pero ya ganamos por estar aquí enfrente del micrófono igual. Pasa lo mismo. Ajá, al final pasa lo mismo con quien nos esté escuchando.
Quizás estás dejándote llevar por el fracaso que un día hubo, por las creencias limitantes que ni siquiera son tuyas. Ya te cuestionaste si como viviste, tú elegiste vivir o fue lo que aprendiste. Porque yo no me di cuenta de eso. La verdad, desaparecieron personas increíbles en mi vida que me decían, oye, es que esto no es así. O sea, también puedes ganar así, también puedes ganar de lo que te apasiona. Si a mí me hubieses dicho que podía ganar con hablar o con dar mi punto de vista, no te lo hubiera creído. Antes me regañaban por lo mismo. Antes era mi más grande sombra. Ya él, Ya cállate. cállate. Sí, ya cállate. Eso no se dice, no seas indiscreto, no seas tan directo. Esto no, eso no se debe de decir. Y aprendí a decirlo, pero nunca cambié lo que decía, solo el cómo, que es una diferencia grande. Entonces, tu sombra es tu más grande virtud. Los fracasos sí pueden ser tus más grandes maestros. Y vamos a aterrizar. ¿Sabes que tienes que romper? Las lealtades que ni siquiera son tuyas, claro, gracias, Jessy. Las lealtades que ni siquiera son tuyas, tú las aprendiste y con base a ello te desenvuelves. Imagínate que te dediques a lo que tú me digas, a lo que más te guste, pero que tengas la creencia de no soy lo suficiente. Bueno, pues entonces trabajemos en esa creencia, ni siquiera es tuya y te está perjudicando hoy en día. Claro. Y entonces ahora sí al final podemos aterrizar Unir las partes. las partes El rompecabezas. en pasión, vocación y profesión. ¿Cuál es tu pasión, Jessy? Fíjate que yo me hice mucho esta pregunta por mucho tiempo. Hasta hace como unos 10 años empecé a ver cómo, ¿para qué soy buena en esta vida, no? Siempre me hacía esa pregunta. Me di cuenta que era buena ayudando a otros, por ejemplo. Que era buena hablando. Igual siempre me decían que me callara. Mamá siempre decía que iba a ser periodista. Eso fue uno de mis grandes fracasos, el no llegar a ser periodista, pero más que nada que no lo intenté, ¿sabes? Entonces también esa parte como que quedó así como un poco frustrada en mi vida y me preguntaba, bueno, ¿para qué soy buena? Empecé a estudiar la licenciatura de Derecho y dije, bueno, quiero ayudar a otros, quiero hacer justicia, me imaginé que por allí iba. Y hasta el momento estoy encaminada en esto. Yo no puedo decir que tengo ya un plan de vida, pero sí creo que voy por el camino correcto. Siento que realmente mi vocación sí es ayudar a otros, sí es buscar la justicia junto con mi profesión. Y al final, pues, eso va a ser mi pasión. Justamente eso que ya juntaste tu vocación, juntaste tu profesión, pero mira, esto es para que se pueda entender de la mejor manera. Muchos, sobre todo en Ciudad Juárez, que es donde estamos transmitiendo actualmente, buscan tener una profesión que les reditúe. Sí. Porque me ha tocado muchas veces en terapia personas que dicen, ¿sabes qué? Ya viajé, conocí Europa. Ya tengo literalmente, ¿no? Mi Ferrari estacionado allá afuera. Ya tengo mi familia ideal. Literalmente, cada vez me sorprende más y más el tema de tengo el dinero que siempre quise, pero no estoy contento, no estoy feliz. Todo vacío, ¿no? Entonces, ok, y hubo un caso en especial que yo pregunté y dije, bueno, ¿y qué es lo que verdaderamente te llena? ¿Sabes que yo siempre quise ser maestra? Me dijeron. Yo siempre quise ser, me amo, me encanta la educación, me encantan los niños, me encanta verlos. Le dije, ¿por qué nunca te dedicaste a eso? Porque me contestaron, ¿no? Porque aquí en Juárez, pues de eso, pues no se gana. No se vive. No se vive. Sí, claro. Y entonces, al saber o al escuchar eso, entendí cómo aquí en Juárez, sobre todo por el tema de las maquilas y cómo todo está muy industrializado, no quiero decir que en otra ciudad no, pero aquí lo he visto mucho. Sí, lo Todos primero que vienen- piensas es una ingeniería. Exacto. No porque mi papá me dijo que requería ser ingeniero, porque ahí es lo seguro. Porque Claro. meterte a una maquila en donde te vaya bien, en donde tengas tus prestaciones, en donde ganes lo seguro, allí es. Y no estoy diciendo que esté mal, No, ¿ok? no. Para todos sale el sol. Solamente que si verdaderamente vas a ser ingeniero, que sea porque amas y te apasiona y hace que cada célula de tu cuerpo vibre en esa sintonía. Porque esta persona es, pues no, la verdad yo sí quisiera ser maestra.
pues empiézale. Y entonces, Nunca es tarde. justo, nunca es tarde. E incluso hasta unas semanas atrás también con un arquitecto. ¿Sabes qué? Ya logré el estatus social y económico que siempre quise, pero aún así no soy feliz. ¿Sabes qué me hace feliz a mí? Viajar, estar en la montaña, salir a pasear con mi perro. ¿Y sabes ya él cuánto tiempo lo puedo hacer? Una vez al mes. Y ya me tiene este trabajo me está absorbiendo. ¿Y sabes cómo canalizaba ese estrés? Excesos de todos los Claro. sentidos. Que Y ese en- también va a ser un tema muy importante acá. ya lo iremos tocando, pero entonces cuando él dice esto y de repente me manda un mensaje y me dice, Yael, ¿qué crees? Ya jale, me acuerdo mucho, yo creo que él si ve este episodio se va a identificar cuando me dice, ya jalé del gatillo. ¿Cómo que ya jalaste del gatillo? Ya renuncié. Es como, también son logros que se festejan. Claro. Y entonces es ahí donde yo te invito a que encuentres primeramente tu pasión antes que tu profesión. ¿Por qué? Otro ejemplo. En el fútbol era mi pasión. Me apasionaba, me encantaba. Pero nunca fue mi vocación. Nunca fui bueno. Y a lo mejor quien me vea me puede decir, no, pero pues tú juegas, haces esto. Ahora que Eres juego ahí. disciplinado. Fíjate que lejos de ser disciplinado, o sea, sí fui disciplinado. Sí era disciplinado en el fútbol. Pero la pasión era lo que me hacía ser bueno en eso. Insisto, correr a todas las pelotas, llegar a todas las pelotas, meter, dar cabezazos donde, te digo, a mucho le daba miedo poner el pie, pero nunca fui bueno al pegarle al balón. No es algo con lo que nací, no es Sí. algo con que era mío desde un inicio, no era nato, pues. Todo lo que es Sí, sí, sí. nato te va a hacer funcionar en la vida. Todo lo que es aprendido, muy seguramente no te va a sumar. Aprendimos a odiar, aprendimos al rencor, pero el amor siempre fue nato, ahí estuvo ahí. ¿Me explico? Y entonces, lo primero es encontrar la parte de la pasión. Pero cuando encuentras lo pasional y a la vez la vocación, ¿qué es la vocación? Eso con lo que nacemos. Con lo que verdaderamente ya nacemos y ya lo sabemos hacer bien. Por ejemplo, desde chiquito me acuerdo que se juntaban conmigo, tuve siempre cercanía con muchas mujeres o con muchas niñas en aquel momento, que se acercaban y me decían, ya es que dame tu consejo, ¿qué hago? Y yo sabía que era bueno dando consejos. Sí. Pero era algo nato. Me acuerdo que cuando mis papás se separaron, mi mamá a veces me decía, ya, ¿qué hago? Hoy entiendo que era garrafal lo que yo hacía porque me ponía en el nivel de padres y ahí nunca debo de estar. Papá y mamá son autoridad. Pero se me daba, era fácil decir mi punto de vista. Y eso que era mi sombra, de decir las cosas directas y de decirlas sin tapujo y de decirlas como las pensaba, que me regañaban, también era mi vocación, porque con También eso te nací. buscaban por eso, sí. Claro, con eso nací. Y entonces, ¿qué crees? Ahora entiendo, ¿no? Que estamos divinamente guiados, es mi creencia, pero en el fútbol, por eso no la armé, porque como no era mi vocación, no hubiera podido ser tampoco mi profesión. La profesión es lo último que se elige. Suena cañón, ¿no? Por eso hay Sí. teorías que dicen, es que ¿cómo le vas a poner a un chico de 18 años a decidir qué quiere estudiar? Eso es lo que te iba a decir. ¿No? Sin embargo, por eso hago esto, porque si conoces a alguien que esté en ese trance, pues entonces puedes comunicárselo, porque lo primero es la pasión. ¿Qué te mueve? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te hace vibrar? ¿Qué te hace sentir? Lo que es de la piel para adentro te va a ser redituable. Lo que es de la piel para afuera te va a ser dependiente totalmente. Sí. Y entonces encuentras tu pasión. Si encuentras tu vocación y van de la mano, prácticamente ya la hiciste. Porque esa vocación te va a llevar a la profesión. Y en donde se junten las tres, ahí está tu plan de vida. Ahí está tu misión de vida, como quieras llamarle. Pasión, vocación y profesión. Y en mi caso, se juntaron después. Era bueno para el tema de la psicología, para el desarrollo humano, para hablar frente al público. Me apasiona hacerlo. Y hoy me pagan por eso. Entonces, si me estás escuchando y estás en esa duda o en esa búsqueda constante de quién soy, a dónde voy, qué requiero hacer, hacia dónde me aquí. dirijo, lo primero, encuentra qué te mueve. Y igual como para que ahorita tú nos cuentes, para ir cerrando esto, hay 4 factores que se requieren cumplir para que tu pasión se cumpla. La primera, ¿qué eres o qué serías capaz de hacer sin que te pagaran ni un quinto? ¿Qué eres capaz de hacer sin que te pagaran absolutamente nada? ¿No? Ese es un punto. 2, ¿qué puedes hacer en donde pierdas el tiempo y el espacio? ¿Qué quiere decir? Que no sabes cuánto tiempo suceda,
¿Cuánto tiempo esté pasando que simplemente te desconectes del mundo? Yo siempre le pongo el ejemplo aquí en la película de Soul. Que te vayas a la zona. Ajá, cuando Sí. lo que conocen como The Zone, cuando este chico está tocando el piano, si no has visto la película te invito a que la veas, está tocando el piano y de repente, ¡pum!, se desconecta y se le va el tiempo y el espacio. Lo que pasa en el fútbol con Messi, que ve el balón y se le desaparece tiempo y espacio y conduce y hace. Y esa parte de perder tiempo y espacio es lo que verdaderamente puede ser indicios de tu pasión. 3, que es algo que te molesta del mundo. Suena como muy raro, suena como Sí. muy contrastante, pero por ejemplo, Sí, explícanos. una expareja que tuve, recuerdo mucho que me decía, ay, es que todos los hombres son iguales. Y me acuerdo que me purgaba mucho esa frase, decía, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ser todos los hombres iguales? No es cierto, no es esto, no es cierto. Y después me molestaba, ¿no? Que tenía amigas, que tenía conocidas que decían, sí, todos son unos patanes, son unos, culeros, ahí como dicen otros. Infieles, Infieles. desgraciados, como dice la Paquita. Y entonces me pegaba Ahora mucho. Shakira. Bueno, sí, ahora Shakira y las que quieran decirlo, está bien. Me pegaba mucho en aquel momento porque, ¿qué crees? Porque era igual, porque sí es cierto. Ujú. Y entonces, ¿sabes qué empecé a hacer? Concientizarme en lo Identificarlo, masculino. claro. Y entonces contrarrestarlo. Y hoy mi círculo o el círculo de hombres es mi manera de contrarrestar eso que tanto me molestaba del mundo. Y 4, lo último, deja el mundo mejor de como lo encontraste. Es un hecho. Y eso me he dado cuenta. Hay gente que Sí. le apasiona cocinar y que a veces llego y yo con mucho gusto compro el platillo, me lo dan y a mí me cambia la vida. Me cambia la vida el sazón de una persona. Hay personas, por ejemplo, hace poquito en una terapia utilicé una canción de Carlos Rivera y yo pensando, dije, imagínate, Carlos Rivera escribió esta canción en donde hizo lo que le gustaba, lo que le apasiona, es redituable y aparte me está cambiando la vida porque se lo pude dedicar a las personas que más amo, a mis abuelas, ¿no? Porque era una canción como muy emblemática. Entonces dije, imagínate, está tocando vidas con algo que le apasiona. Entonces, todo a lo que te dediques, así dibujes, así escribas, Sí. así juegues fútbol, juegues básquetbol, puedes, si es tu vocación, si es tu pasión, convertirlo en tu profesión. Y Pero también eso, decirles que no te garantiza que no vas a tener también ahí fracasos, que no vas a sufrirla, ¿no? Como así lo dicen. Eh, Aún siendo tu vocación, tu pasión. Y yo he visto mucha gente frustrada que dice, es que no debía haber estudiado esto. Pero ves su trabajo y dices, güey, es que eres buena, o sea, es tu pasión, si es tu vocación, solamente pues direcciónalo a donde es. Pero sí, o sea, es mucha la frustración que no, dicen, no, no es para mí y no lo quiero. Y yo sí como madre, sí les digo ahora sí que a todos los papás que nos están escuchando, que sí vean esa parte de sus hijos donde son buenos, que en qué son buenos, que desde niños los vas identificando. Yo, por ejemplo, con mi hija la identifico mucho en el arte, ¿sabes? Y mucha de su familia le decía, no, Zoe, pues es que de eso no se va a vivir, ¿sabes? Entonces yo le digo, si eso te gusta, mami, tú vete por ahí y guíate por ahí y eso es lo que vas a hacer, porque al final le gusta, siento que sí es su pasión, siento que es su vocación y más que nada eso, o sea, invitar a todas las personas que si ven a los hijos, no, que no los obliguen a ser doctores, no los obliguen a ser abogados, sean lo que ahora sí que lo que ellos quieran ser, como Barbie. sí, la verdad, ahorita que dijiste direccionarlo, tienes toda la razón. Porque el fútbol fue mi pasión y no me pagó y no vivo hoy del fútbol, pero conocí un montón de lugares. Viajé a temprana edad, estuve en buenas escuelas. Entonces, las experiencias y los momentos nadie te los quita. Jugué en estadios, que hoy si tú me preguntas cuál es uno de tus momentos más felices, uno en donde metí gol en un estadio. Entonces, al final no hay forma en la que fracases, ya como para ir cerrando. Agregar la frase que dijo Jim Carrey. Jim Carrey es el de la máscara, ¿verdad? Sí. Cuando da una conferencia y él dice,
¿sabes qué? Mi papá, y esto también es dedicado a mi papá, porque mi papá, si hubiese querido, hubiera sido un excelente terapeuta. Pero mi papá, Jim Carrey, dice, hubiera podido ser el mejor de los comediantes. El mejor. Él hacía reír a todos. Pero le dijeron que se fuera por lo seguro y fue contador. Hasta que en algún momento llegó una recesión, fue despedido y prácticamente estuvimos un tiempo durmiendo en la calle. Y entonces ahí me di cuenta que aún yéndote por lo seguro, también el fracaso podía aparecer. Claro. Y si el fracaso estaba latente, de todas maneras, prefiero entonces mejor irme por lo que me apasiona. Y si fracaso, que sea en algo que me apasione, no en algo seguro. Entonces dije, wow, porque es real. Igual mi papá hubiera podido ser un buen terapeuta. Solamente él me dio las herramientas, me corresponde a mí y el chiste es ir mejorando. Eres que seas mejor papá de lo que tu papá fue, que seas mejor hijo de lo que tu papá fue también en su momento hijo, ¿no? Entonces, de eso se trata, Jessie. Así es, y pues ya con esto cerramos, Yael. Ya para Agradeciéndoles aquí a todos. Para cerrar, lo último así, busca tu pasión. No tiene que ver con el camino de otros. Tu camino tiene que ser suficientemente impactante para evitar voltear a ver otros caminos. No te preocupes, si estás en el camino de tu pasión y de repente llega la duda de si lo estás haciendo bien o no, te aseguro que al momento de dudar, lo estás haciendo mejor de lo que crees. Pero confía en tu proceso, encuentra lo pasional, de ahí encuentra para qué eres bueno y después de ahí busca la forma de que te reditúe. Pero la única manera de poder hacerlo y de poder trabajarlo es de la piel para adentro. Porque ahí encuentras la respuesta. De la piel para afuera, todo te volverá dependiente. Pero pues ya sabes lo que decimos, Jessie, que la mejor o la peor de las noticias es que depende de ti. Entonces, pues listo, tú me dirás. Pues gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Bye bye.